¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, todas las plataformas de TV Perú siempre con las transmisiones en vivo de las noticias. Y a propósito, esta noche empezamos Diálogo Abierto con una importante información para quienes nos ven en Puno. Y es que se acaba de promulgar hace poquito nada más en Palacio de Gobierno la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo. Y el alcalde de esta localidad está ya aquí en los estudios de TV Perú para ampliar esta información. Hablaremos también sobre la coyuntura internacional y cómo Emmanuel Macron ha perdido las elecciones legislativas en Francia. Hablaremos también de lo que se proyecta en cuanto a elecciones en el Perú, en donde ya 30 partidos están casi en el partidor. Y cerraremos la noche también hablando sobre el caso Cócteles y la aprobación en el Congreso de una norma que hace que los jóvenes de 16 años puedan ir a la cárcel si cometen delitos. Esto y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto. De las estructuras criminales, que no reconocen fronteras y que lucran con delitos como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de combustibles, drogas, armas y explosivos. No solo es alimentos lo que compra o los insumos para los platos, lo que compra el restaurante, sino también hablamos de agua, de transportes, y eso no ha estado bajando mucho, que digamos. Entonces recuerdan el equilibrio que tiene que buscar un negocio. La moneda más fuerte de la región en este momento, en este año, es el sol, ¿no? Vamos a las entrevistas esta noche aquí en Diálogo Abierto y sin duda que esta es una muy buena noticia para los 35.000 pobladores de la provincia fronteriza de Yunguyo en la región Puno, porque hace solo algunos minutos la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha suscrito, ha firmado la ley que crea justamente la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo en Puno. Y en la ceremonia ha estado el alcalde de esta provincia, el ingeniero Fernando Coya Valdivia. De Palacio se ha venido aquí a TV Perú. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Sí, efectivamente, estuvimos el día de hoy en Palacio de Gobierno conjuntamente con toda nuestra población, nuestras autoridades de la provincia de Yunguyo. Estuvimos los alcaldes distritales, los 7 alcaldes distritales, estuvimos los alcaldes de centros poblados, tenientes gobernadores, el comité de pro de creación de la Universidad Nacional Autónoma Fronteriza de Yunguyo y entre otras autoridades que estuvimos en Palacio. ¿Cuál va a ser el impacto de la creación de esta universidad, alcalde? Mire, Ricardo, nosotros, esta universidad, nuestra provincia de Yunguyo y la zona sur de la región de Puno, venimos ya proyectándonos esta universidad hace 20 años y consideramos de que es el proyecto más importante de la zona sur de la región de Puno, que va a beneficiar prácticamente a 200.000 habitantes del mundo aymara, en este caso de la región de Puno, y también aproximadamente a 25.000 estudiantes que están cursando el cuarto, quinto años, solamente en las provincias de Yunguyo y la provincia de Chucuito, que es el ámbito de intervención. Ahora, ¿hay ya un terreno definido donde se va a levantar la infraestructura de la universidad? Sí, efectivamente, nosotros ya hemos sustentado al Congreso de la República también de que tenemos inicialmente un terreno saneado de aproximadamente 8 hectáreas y estamos también para las aulas o oficinas administrativas en la misma ciudad, aproximadamente de 16.000 metros cuadrados. ¿Qué carreras profesionales se van a brindar en la universidad? Sí, miren, nosotros de acuerdo al estudio de demanda que se ha desarrollado en nuestra provincia de Yunguyo y en la provincia de Chucuito, estamos proyectando las carreras de medicina. Medicina, ¿por qué? Porque todos nuestros hermanos de la frontera, jóvenes estudiantes, se van hacia Bolivia a estudiar medicina. Tenemos también ingeniería de pesca,
que está también, nuestro lago Titicaca requiere de ingenieros pesqueros, también agroindustria, para que nuestros productos sean transformados también, entre otras carreras que requiere la región de Puno, el sur de la región de Puno. ¿Hay un cálculo de cuándo debe estar lista la infraestructura, cuándo SUNEDU también tiene que realizar la supervisión para darle o otorgarle licenciamiento? ¿Cuánto va a durar este proceso, alcalde? Seguramente nosotros estamos previendo unos 2 años aproximadamente. Tenemos que empezar a coordinar con el Ministerio de Educación para que en primera instancia se pueda conformar la comisión organizadora. Y una vez conformada la comisión organizadora, tenemos también, gracias a Dios, el compromiso del gobernador regional de Puno, el doctor Richard Anco, que está prometiendo para el año siguiente un recurso aproximadamente de 20 a 30 millones para poder empezar la infraestructura. Y con ello seguramente el próximo año se estará empezando a construir la infraestructura y el 26 probablemente estemos ya iniciando de repente, si Dios quiere, la convocatoria. Cuando usted dice que esto es una universidad aymara, significa que va a haber mucha población aymara hablante también, que va a tener, digamos, en práctica esta lengua originaria. Sí, efectivamente, nosotros hemos estado viendo de que esta universidad va a beneficiar más que todo a la zona aymara. Puno se caracteriza por tener una zona norte que es quechua hablante y una zona sur que es aymara hablante. En todo caso, la provincia de Chucuito es aymara hablante, también la provincia de Chucuito, Yunguyo, Ilave, parte de Puno, Mo, entre otros, y esa va a ser la intervención de esta universidad, el ámbito de intervención. Y consideramos de que también estamos viendo de que la lengua aymara sea un curso transversal que en cada una de las carreras pueda dictarse un curso transversal. Y eso consideramos de que es importante porque necesitamos que los profesionales de todos los ámbitos sepan aymara, quechua también. En ese sentido está considerado este punto. Importante noticia que usted se la está llevando a todo el país a través de TV Perú. Mi última pregunta es, ¿ustedes también se van a beneficiar con un colegio bicentenario? Sí, efectivamente ya se está iniciando el colegio bicentenario, que es el colegio emblemático José Gálvez de nuestra ciudad de Yunguyo, que ya se está iniciando, ya se ha demolido y en todo caso en breves el tiempo, unos 2 meses aproximadamente, ya se va a iniciar los trabajos también de infraestructura que se va a construir para este importante colegio emblemático de la provincia de Yunguyo. Perfecto, alcalde. Felicitaciones. Seguiremos de cerca el trabajo. Nos va usted también informando de cómo van los avances y sin duda es una muy buena noticia para el sur del país, para el sur andino sobre todo, que tanto requiere lograr tener una universidad. Esta universidad va a beneficiar a la región de Puno, va a traer desarrollo y yo quiero agradecer al Pleno del Congreso de la República que ha hecho posible esta ley y quiero agradecerle a la Presidenta de la República que el día de hoy ha firmado la autógrafa de la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo. Perfecto. Mis agradecimientos a toda nuestra provincia de Yunguyo, a la región de Puno. Perfecto, muchas gracias. El alcalde Fernando Coya Valdivia, burgomaestre de Yunguyo, estuvo esta noche con nosotros. Vamos a ir a una pausa y retornamos para hablar sobre un tema importantísimo. Lo decíamos en el avance, la Unión Europea llega a la derecha prácticamente a liderar. ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué pasó con Emmanuel Macron? Se lo contamos al retorno. Bien, volvemos aquí a Diálogo Abierto ahora para hablar sobre temas internacionales. Y es que Europa está remecida, y en especial Francia, con el triunfo de Marine Le Pen frente a Emmanuel, que es otro de los candidatos, de los líderes, Emmanuel Macron, se me había ido el nombre, Emmanuel Macron, que ha sufrido el más duro revés en su historia política.
¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la derecha toma el mando del legislativo en la primera vuelta de las elecciones? Vamos a hablar sobre el particular con Alonso Cárdenas, que es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Mendoza. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Universidad San Antonio Ruiz de Montoya. Estaba yo cambiándole por la provincia de Amazonas. A ver, veamos, ¿qué pasa en Francia? ¿Por qué la derecha empieza a tomar fuerza, o la extrema derecha empieza a tomar fuerza en el continente antiguo, en el viejo continente, como se le denomina? Bueno, lo que sucede en Francia creo que es un síntoma de un problema muy profundo, ¿no? De una situación bastante, digamos, que no se da ahora, ¿no? Sino que venimos arrastrando ya hace décadas. Y aquí es importante, creo yo, hacer un poco de historia, ¿no? El Frente Nacional, el antecedente de esta agrupación nacional que actualmente está compitiendo en las elecciones francesas, se funda en 1972 por un excombatiente de la guerra de Argelia que se llamaba Jean-Marie Le Pen, ¿no? Así es. Y este Frente Nacional, como su nombre lo indica, era una coalición de partidos de extrema derecha. ¿Por qué de extrema derecha? Porque uno de los partidos que fundan este Frente Nacional, el Frente Francés Popular, tenía vínculos demostrados con las SS del nazismo, ¿no? Recordemos que en esas épocas el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial estaba muy, muy presente, ¿no? Entonces, Jean-Marie Le Pen retoma las banderas de este Partido Popular francés y, bueno, empieza toda una campaña reivindicando algunos de los aspectos clásicos de la extrema derecha, ¿no? Pero, digamos, Jean-Marie Le Pen tiene dos grandes éxitos en su carrera política, ¿no? El primero se da en el año 2002, cuando, por azares del destino y por una fragmentación muy grande del sistema político francés, logra pasar a la segunda vuelta frente al presidente de ese momento, Jacques Chirac. Pero Jean-Marie Le Pen pierde abrumadoramente 17% contra 82% en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, pero ya empezaba un proceso de, digamos, de larvas... Pero estamos hablando de hace 20 años atrás. Claro, ¿no? Es un proceso que hay que entender, pues, cómo hemos llegado a esta situación, Claro. ¿no? Entonces, Jean-Marie Le Pen tiene ahí el primer batacazo, es como que la primera señal de alarma, ¿no? Y el segundo se da poco tiempo después con el referéndum para la Constitución Europea, ¿no? Donde el Frente Nacional hace una campaña abierta en contra de la Constitución Europea y efectivamente en el referéndum esta es rechazada y pues es herida de muerte este proyecto de Constitución Europea, ¿no? Pasan los años y en el año 2011 Jean-Marie Le Pen deja la posta a su hija Marine, ¿no? Que empieza una campaña que los politólogos franceses han denominado de desdemonización, es decir, de construir un rostro mucho más amable del Frente Nacional, ¿no? Y acá viene, digamos, los factores que pueden explicar por qué este auge de la extrema derecha en Francia, ¿no? El primero es que en los años 80 hay una crisis muy grave de la industria francesa, ¿no? Ya. Hay un proceso de desindustrialización, se pierde mucho empleo, el Frente Nacional siempre tuvo unas posturas contra la deslocalización, entonces los trabajadores que habían perdido el empleo se van con el Frente Nacional, ¿no? Ahora, el hecho de que Jean-Marie Le Pen sea cercano a la ideología de Hitler, cercano al nazismo, ¿no genera preocupación en el mundo esta situación? Es decir, una extrema derecha pro-nazista. Lo que pasa es que en el origen se daba esta situación, pero ya bajo el mando de Marie Le Pen eso se ha ido como que maquillando de una mejor manera, ¿no? Y, Maquillando, dice usted. Sí. O sea, es solo para las tribunas, pero una vez que esté en el poder, la cosa puede cambiar. Lo que pasa es que ahí vienen los factores que explican este auge, ¿no? Probablemente el factor más determinante tiene que ver con la inmigración, ¿no? El Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, tiene una postura totalmente en contra de la migración, dígase de los países del África Negra o los países árabes, ¿no? Porque argumentan que eso atenta contra los valores fundamentales de la Quinta República. Pero los hechos terribles, trágicos, que sucedieron en Francia en el año 2015 con
Charlie Hebdo, recordará, que el semanario que fue víctima de un atentado terrorista. Así es. La masacre de la sala de conciertos Bataclan, los atropellos masivos en Niza, etcétera, etcétera, fueron todos reivindicados por el yihadismo islámico, ¿no? Una versión radical de esta, teología, y eso ha ido favoreciendo también a las posturas de el Frente Nacional, ¿no? Entonces, tenemos la pérdida del empleo, tenemos estos atentados terroristas, tenemos una postura cada vez más contraria a los valores de la Unión Europea, tenemos, y también un factor clave ha sido pues, la pésima gestión que ha tenido Emmanuel Macron en los últimos 7 años de gobierno, ¿no? Un gobierno cada vez más débil, que no supo gestionar las diferentes crisis políticas, y eso ha ido alimentando la efervescencia de la extrema derecha en Francia. Ellos van a tener ahora el manejo del Parlamento. Eso se va a decidir en la segunda vuelta, que es este domingo, ¿no? Lo que generalmente se hace en estas situaciones es que se crea como una especie de cordón sanitario, ¿no? Pero se hacen alianzas como ocurre en el Perú, digamos, entre los diferentes grupos de cierta tendencia a fin de lograr la mayoría. Justo a eso iba, ¿no? La Asamblea Nacional Francesa tiene 577 diputados, de los cuales, el sistema político francés tiene una particularidad que no tiene el peruano, ¿no? Para pasar a la segunda vuelta se necesitan más de 12.5% de los votos. Entonces, en una segunda vuelta puede haber hasta 3 o 4 partidos. Si van 4 o 3 partidos, eso fragmenta el voto y es probable que la extrema derecha gane, ¿no? Claro. Entonces, lo que se hace es que, una regla no escrita, el que está en tercer lugar abandona para que se cree este frente republicano anti-extrema derecha, y eso pueda evitar que la extrema derecha logre la mayoría absoluta, ¿no? Que es 289 congresistas. Si la extrema derecha logra 289 congresistas, se produciría lo que en ciencia política se denomina la cohabitación. Es decir, el presidente es de un partido y el primer ministro elegido por el Congreso es de otro partido, ¿no? Entonces ahí Emmanuel Macron tenía que cogobernar con, el primer ministro de la extrema derecha, probablemente hundiendo al país en un caos político y eso sería, en el desgobierno. Como criollamente se dice, hay que dormir con el enemigo. Claro, eso es básicamente una convivencia con el enemigo, el fenómeno de la cohabitación. Pero probablemente hundiría al país en una parálisis política, estando en una situación tan difícil con la guerra en Ucrania, y porque, Emmanuel Macron ha hecho una campaña abierta en contra del Frente Nacional, ¿no? En este caso de Agrupación Nacional. Ahora, si esto se da, si se alcanzan los 289 diputados, tendría que cohabitar con el primer ministro del Frente Nacional, lo que probablemente generaría una parálisis política en estos 3 últimos años de gobierno que le quedan al señor Macron. Ahora, doctor Cárdenas, ¿cuán viable es que estas políticas, estas tendencias que llegan desde Europa y van madurando y llegan también a Sudamérica? ¿Eso es viable? ¿Es posible? Yo creo que es bastante posible porque en los últimos años los gobiernos de la socialdemocracia, ya sea de la izquierda o la derecha, no han tenido un buen desempeño, ¿no? Los problemas cada vez son más graves, la clase media cada vez sufre más para llegar a fin de mes, la gente pobre se ha empobrecido más y no ven una respuesta en sus políticos, en la clase política tradicional. Entonces, ante estos escenarios de crisis extrema, de decepción que hay con el establishment, empiezan a surgir este tipo de figuras, ¿no? Que reivindican cosas pues bastante peligrosas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto también en Argentina, ahora lo estamos viendo en Francia, ¿no? Entonces, hay un fenómeno donde, desde mi punto de vista, en los últimos 20 o 30 años, los gobiernos, entre comillas, democráticos, no han dado una respuesta en materia de política pública para satisfacer las necesidades de la población, y esto es lo que está generando que este tipo de liderazgos empiecen a surgir en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Ahora, podemos decir que aquí en Sudamérica el representante
de esta ultraderecha es el presidente de Argentina. Bueno, hace poco hubo un evento en Madrid, donde Abascal, que es el vocero del Vox, Javier Milei, Marine Le Pen estuvieron compartiendo escenario, ¿no? En una especie de cumbre de partidos denominados de extrema derecha. Y en el Perú hay ya esa tendencia, hay, digamos, sectores cercanos a una plataforma de ese tipo. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? No es, digamos, no es un secreto que el Partido Renovación Popular tiene cercanía con el Vox español, con Javier Milei, simpatiza con las posturas también de Marine Le Pen, ¿no? Inclusive la candidata Keiko Fujimori, también comparten esas posturas, ¿no? Ahora, los venezolanos o los inmigrantes estarían en un riesgo inminente a un eventual gobierno de ese tipo. Bueno, en Europa probablemente sean el chivo expiatorio, ¿no? Probablemente sean la carta de negociación entre los partidos de extrema derecha, en este caso el francés, y la coalición de izquierda, para llegar a un mínimo de gobernabilidad. Entonces se vienen momentos muy difíciles para los migrantes extranjeros en general en Francia y en Europa, ¿no? Perfecto. Doctor Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muchas gracias. Esperaremos el domingo a ver qué ocurre. De repente la próxima semana estamos profundizando de lo cual va a ser la nueva corriente europea. Muchísimas gracias. Tome fuerza. Muy amable. Vamos a hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto, pero antes nuestras fotos habituales. Ajá. Ayer hablábamos de algunos supermercados, hoy hablamos de una de las tiendas más conocidas, sobre todo en la venta de ropa y artículos para el hogar, la tienda Sears. Ahí estamos observándolo justamente en lo que significa las imágenes que estamos mostrando. Inaugurado justamente en 1953, fue la primera tienda por departamentos del Perú. La empresa de origen estadounidense se ubicó inicialmente en la cuadra 32 de Paseo de la República. La cadena luego, recordemos, se expandió y tuvo locales en San Miguel, en la avenida Larco y Miraflores y el Jirón de la Unión en 1984. Fue vendida a Saga, la conocida Sociedad Andina de Grandes Almacenes, que luego se fusionó con la chilena Falabella. Esa es la historia de Sears. Vamos a la pausa y al volver vamos a hablar sobre los candidatos. Dejamos los candidatos europeos para hablar de los candidatos peruanos. 30 partidos políticos están en el partidor. Ayer se oficializó el ingreso de 2 más. Así que con esto y más volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto. Vamos a hablar de un tema importante, las campañas electorales. Pronto empezará ya con fuerza en nuestro país la carrera hacia el sillón de Pizarro, como lo denominamos, ¿no? Conocido también como el Palacio de Gobierno. Vamos a conversar con alguien que conoce el tema, que está acostumbrado a estas campañas y que está viviendo también probablemente la efervescencia de lo que va a ser una campaña dura la que vamos a tener en el Perú. No sé si tan similar a la Ecuador, en donde él reside. Vamos a saludar de inmediato a Antonio Sola, que es estratega, político y especialista en campañas electorales. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Ricardo. Encantado de estar aquí. Y usted está presente aquí en Lima porque hay todo un evento importantísimo, ¿no? Acabamos de concluir DIRCOM, que ha sido una concentración de consultoría política, de marketing. Y con temas electorales ayer también, y hoy. ¿no? Desde luego. Hemos estado hablando de lo que va a pasar en Perú en los próximos meses, en los próximos 2 años, claro. A ver, analicemos un poco, hagamos Claro que un sí. poco de pedagogía política y sobre todo como usted conoce tanto de campañas electorales. ¿Ha visto 30 candidatos o 30 partidos que estén disputando una elección? En algunas democracias muy fragmentadas, Guatemala, por ejemplo, un número similar de candidatos, no en estas elecciones, sino en las anteriores. Pero me parece que la democracia peruana está institucionalmente muy fragmentada, muy rota. En la elección pasada, Castillo y Fujimori entraron a segunda vuelta con el 15% y el 10% más o menos, que son porcentajes muy bajos para entrar a una segunda vuelta.
Y eso habla de la fragmentación política con el número tan grande de candidatos y de partidos, ¿no? Algo que es inusual. Con un reflejo que se ve en el Congreso, que tenemos entre 11 a 13 bancadas o grupos políticos, Claro. lo que hace que es sumamente difícil ponerse de acuerdo en temas, sin duda, de trascendencia nacional. Sí, sin lugar a dudas, evidentemente como es una primera vuelta y luego una segunda vuelta que termina eligiendo al presidente o a la presidenta, pues se fragmenta el Congreso porque es hasta la primera vuelta, por lo tanto es muy difícil luego tener gobernabilidad. Pero a mí me parece que no es, si me permite Ricardo, un problema de los partidos políticos. Los partidos políticos son cascarones hoy en día. Estamos viviendo una polarización, no solo aquí en Perú, sino en muchos países, la polarización política, en un momento en el que las ideologías están de capa caída, cada vez son menos importantes por el pragmatismo político, y en donde me parece a mí que la ausencia de liderazgos fuertes que puedan capitalizar claramente un electorado brillan por su ausencia. Yo acabo de terminar una encuesta recientemente, Ya. más o menos Antauro Humala debe estar en 19, 20 puntos, Keiko Fujimori me salió en 10, 11 puntos, y luego toda una chiquillada muy por debajo de los 5 puntos. Esto quiere decir que prácticamente el 60, el 65, el 70% del electorado peruano, desde luego falta tiempo para las elecciones, están muy ajenos a lo que está pasando y están absolutamente en proceso de indecisión total. Probablemente la gente está cansada de muchos políticos. Cuando yo hablo con amigos del extranjero, hablan de que el Perú es una democracia en donde además hay mucho tema judicial, porque, mire, ¿cuántos presidentes hemos tenido en la cárcel, no? Sí, hombre. La gente está cansada, Récord saciada, Guinness. sí, de corrupción, de, digamos, de situaciones de presidentes que prometen una cosa y hacen lo contrario en sus mandatos. Es decir, ahí ese hartazgo puede ser el causante principal. O sea, hay una pérdida de confianza del electorado. Sabes que ese cansancio y ese hartazgo no está solo en el Perú, sino que es en toda la región, y yo te diría que es algo totalmente transversal a la política en el mundo. Pero ¿por qué están desacreditados los políticos? Porque de alguna manera los políticos nos han mentido. Hay una cosa que se llama desesperanza autoaprendida. ¿Para qué voy a votar si siempre me pasa lo mismo? Llego, voto y terminan en la cárcel, roban, se van, no cumplen con lo que han prometido. Hay una desesperanza muy grande en la ciudadanía manifestada en el cansancio, en el hartazgo, en el ya basta, en una desconexión en donde las personas, los ciudadanos, se han alejado de los políticos, pero los políticos se han alejado de los ciudadanos. Entonces hay un valle gigantesco entre lo que somos los ciudadanos y los políticos creen que representan, ¿no? Y cada vez va menos la gente a votar. Por eso las democracias nuestras están tan rotas. ¿Y cómo pueden reconectar los políticos con el ciudadano de a pie? Mira, lo primero es que yo creo que hay que hacer un ejercicio muy claro de honestidad y de verdad en la política. Y a mí me parece que quien lo haga va a lograr de entrada un paso muy importante para ejercer el liderazgo. Yo creo que hoy necesitamos líderes que estén dispuestos a ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas, que estén dispuestos a mitigar el dolor en una época pospandémica, con sociedades muy adoloridas, muy sufrientes, con muchas incertezas y con mucho miedo. Los que nos están viendo esta noche, nosotros mismos estamos llenos de miedos. No sabemos qué va a pasar mañana, si voy a tener el trabajo, si no lo voy a tener, si voy a lograr llegar a final de mes con lo que gano, si me va a dar para pagar la escuela de los niños, para poder pagar la letra del auto, del hospital. Y mientras los políticos todos los días, con una política judicializada, como bien decías antes, corrupta, nefasta, con una institucionalidad muy baja que no representa a los ciudadanos. La reconexión viene por ponerse enfrente de los problemas, por ayudarnos a mitigar el dolor que tenemos y también por ayudar a los ciudadanos, a todos, a construir y a conquistar las metas de una sociedad que por sí sola no puede. Si usted fuera asesor de un candidato presidencial X en el Perú, ¿cuál sería el primer gesto de honestidad que tendría que darle a la gente? Depende del candidato, no es lo mismo si un candidato que ha corrido antes o un candidato totalmente nuevo, depende, ¿no? Las campañas son muy distintas según... por ejemplo, ¿no? Sí. Los outsiders que salen, que son por lo general los que aparecen de un momento a otro y logran subir como la espuma. Bueno, es que hoy, digamos que los procesos electorales cada vez son más vertiginosos, más dinámicos, el mundo de las redes sociales, la 5G, el Internet de las cosas ha cambiado mucho la forma en la que hacemos campañas electorales. Hoy ya no necesitas llenar una plaza con 50.000 personas porque están en las redes. Un Twitter te tumba la campaña.
¿O te Pues sube? puede. Digo, ya Twitter está muy viejo, ya no es Twitter, ya son otras redes sociales. Desde luego Instagram, TikTok, Instagram. desde luego TikTok, desde luego Threads, digo, hay un montón de WhatsApp todavía con sistemas ya, digamos, omnicanal que te permiten conectarte, porque vivimos conectados a diferentes sistemas de comunicación y de información. Pero hay un tema importante en esto que comentas, Ricardo, y es que la gente ya no quiere más información. La información genera conocimiento, pero no queremos más conocimiento. Queremos sentir, y la comunicación genera sentimientos. Lo que han hecho las redes para, de alguna manera, volverse cada día más importantes las campañas electorales es generar dinámica de sentimientos. Y hay muchos candidatos y candidatas que lamentablemente no generan sentimientos, o cuando los generan son para mentir y engañar. Y finalmente eso hoy a los ciudadanos que están cada vez más preparados para enfrentarse a este tipo de campañas electorales logran de alguna manera desvelar la verdad. Yo creo que las campañas de mentira, las campañas fake, las campañas de odio cada vez están teniendo menos resultados. Ahora, quizá la gente honesta, la que quiere entrar a ser patria, a ser país, a establecer políticas de Estado que trasciendan más que 5 años, sino que apunten hacia unos 20 o 30 años, que generen una mejora económica, una satisfacción para los peruanos, no se atreven a ingresar a la política porque anuncias tú tu intención de postular y a las 2, 3 horas te están buscando, se están creando noticias falsas. Bueno, Ricardo, mira, la verdad es que es un deporte arriesgado la política, pero yo te quiero decir algo que creo profundamente. Si nosotros dejamos a los políticos solos, vamos a continuar por este camino. Perú tiene el récord Guinness en los últimos años de tener presidentes en la cárcel entrando y saliendo. ¿Qué más esperamos para cambiar la realidad de Perú? No está en manos de solo los políticos, está en manos de todos los ciudadanos. Y eso es una obligación de todos. Por lo tanto, a todos aquellos que realmente estén pensando en involucrarse en la política, yo los animo a que lo hagan. Claro, uno no va a entrar a hacer ballet clásico, va a entrar a los golpes. La política, como digo, es un deporte severo, es un deporte áspero, es un deporte peleador. Estás en un partido en donde se pelea el poder, pero como ciudadanos tenemos la responsabilidad de estar ahí. Es obligatorio casi, no podemos estar quejándonos todo el día. Y yo creo que hoy la tecnología nos permite ser en una campaña electoral, participar de otra manera. Hoy tenemos mucho más poder como ciudadanos que hace 10, 15, 20, 30 años cuando yo empecé a hacer campañas electorales. Hoy realmente la conversación electoral, la conversación de lo que nos pasa en un país, transita no solo por los medios como esta televisión, sino en las redes sociales en donde todos tenemos esa capacidad. Ahí está el gran nicho de los candidatos entonces, más que en un debate entre postulantes. Sí, totalmente. Los debates, digamos, televisados como antes ya no tienen la trascendencia que podían tener hace 10, 15 años. Hoy no pasa nada, si no te equivocas en un debate puedes salir sin que te toquen un pelo, digamos, ¿no? Es mucho más difícil tener vigencia en la conversación de las redes sociales, de lo que uno pretende comunicar, decir, establecer, porque el público, que no es un votante normal, sino que es un votante público y además actor de la campaña electoral, participa en la campaña electoral. Entonces ya no es como antes. Y mira, Perú tiene, que es algo que me parece maravilloso, una población joven gigantesca. Sí, entre los 18 y los 30 años tenemos... Importante, sí. ¿Qué será? El 55, el 60% de la población peruana. Es una población emergente. Perú es un pueblo maravilloso, los peruanos. Tienen algo increíble, tienen fuerza y energía. Es un país bendecido. Lo que pasa es que nos tenemos que aplicar. Hoy en la mañana estuve en la Universidad de San Marcos, que me encantó estar ahí con colegas, con profesores, compartiendo con las chicas y con los chicos. Y es impresionante la representación del Perú, el talento peruano, las capacidades y las ganas peruanas, de los peruanos, las pymes, la voluntad. Pero si la política no ayuda y los políticos no ayudan, pues no es solo responsabilidad de ellos, es que nosotros los elegimos. Hay que hacer algo Y eso es lo para que no elegirlos aceptamos. bien. Y eso es lo que no aceptamos. Yo me movilizo mucho en taxi, todos los días. Y lo que me dicen siempre los conductores, los choferes, es la culpa lo tienen los partidos políticos. Yo le digo, no, nosotros lo hemos elegido. Nosotros hemos dado la llave del país a quien va a abrir la casa todos los días. Claro. Y somos los responsables, pero no lo queremos admitir. No, los partidos políticos me salen siempre, no. Nosotros no, ellos son los responsables, no.
Es momento de que reflexionemos, que nos tomemos unas horas, que nos tomemos un día para poder conocer y evaluar a quién vamos a entregarle nuestro voto. Claro. Pero además, tú hablando de los partidos políticos, Ricardo, quiero decirte algo importante. Mira, los partidos políticos, como te dije al principio, son cascarones. Yo creo que estamos asistiendo al fin de las religiones. Esto puede sonar un poco fuerte. Yo evidentemente creo en Dios, creo en Jesús. Soy súper religioso, pero estamos, creo, asistiendo al fin de las religiones. Y también, como las teníamos concebidas, pero también al fin de las ideologías, que han sido el pan para hoy y el hambre para mañana. Es verdad que va a haber polarización ideológica en las próximas elecciones aquí, pero cada día están más agotadas. Perú va a tener la oportunidad de construir en los próximos meses una tercera o una cuarta vía política, y va a depender mucho de esta conversación ciudadana en donde, si asumimos la responsabilidad como ciudadanos, vamos a poder romper lo que se ha determinado como un proceso electoral en las últimas 2 o 3 campañas presidenciales, en donde se ha disputado o se ha discutido fujimorismo sí o fujimorismo no, en segunda vuelta sobre todo. O el votar por el mal menor. O votar por el mal menor. Entonces, digamos que esa tercera o cuarta vía tiene todo ahí delante. De hecho, tiene el pastel de un montón de ciudadanos que no saben dónde ir. Pero ¿sabes qué pasa? Que nadie les está hablando. Nadie les está hablando. La gente está esperando. Háblame, dime algo que además afecte en mi vida personal. Claro. Porque no es que el ciudadano se levanta por la mañana, tú o yo, y nos levantamos y pensamos en, ay Dios mío, ¿qué estará pensando tal política, tal político? Nos levantamos y pensamos en hacernos el café, en nuestro hijo, Claro. nuestra hija, en llevarla a la escuela. Sí, pues, o sea, ¿no me entiendes? correcto. El metro cuadrado de las personas. Vamos a volver a conversar, lo ubicaremos en Ecuador para un nuevo diálogo seguramente en el transcurso de los próximos meses. Muy amable, don Antonio Sola, estratega político en campañas electorales. Muy Un placer. gentil. Gracias. Muy amable. Vamos ahora a un video antes de la pausa. A ver, ¿qué nos ha preparado el equipo de producción? El pollo se derrite, está mucho mejor. Y en Salad Bar no se deje esperar. Algo así, sí. Algo así, sí. Las papitas crocantitas y un toque excelente que brille como se ofrece en Luciano's Burger. Vengan y disfruten este ambiente agradable que solo lo tiene Luciano's Burger. Burger, mil quesos se estiran en Luciano's Burger. El pollo se derrite, está mucho mejor. Y en Salad Bar no se deje Bueno, esperar. la han escuchado ustedes, Luciano's Burger, ¿verdad? Que fueron las primeras hamburguesas que llegaron a nuestro país y que, hablo por lo menos de los 80, 90, ¿no? Que se mostraban en televisión y justamente eran la atracción de quienes éramos niños todavía en esa época. Pero bueno, el tiempo ha cambiado y los años han pasado. Vamos ahora a cambiar de tema. Dejamos la hamburguesa por un momento para irnos a un tema que preocupa, y es el tema de la seguridad ciudadana, del crimen organizado y cómo justamente los criminales, las bandas, están utilizando a menores de edad para integrar y participar en actos delictivos. Y por ello se ha decidido finalmente que ahora se cambie la ley, se modifique la normatividad y que los menores de 16 años para adelante dejen de ser inimputables, es decir, tengan que purgar cárcel también si se les encuentra en acción delictiva. Hablamos de inmediato con el doctor Javier Aguirre, que es abogado penalista, que como siempre tiene la gentileza de atendernos. Doctor Aguirre, buenas noches, gracias por estar aquí en TV Perú. Señor Ricardo Alba, muy buenas noches y a sus órdenes. Bueno, ¿qué le parece esta decisión que ha adoptado hoy la Comisión de Justicia, que ha aprobado ya que los menores de edad que incurren en delitos puedan también ser llevados a la cárcel? A ver, usted nos está informando que es la Comisión de Justicia, no es el Pleno, ¿correcto? Así es. Estoy entendiendo. Correcto, sí, correcto. Ok, bueno, entonces esto todavía se va a discutir en el Pleno, ¿no es Así cierto? es. Es una propuesta de la comisión respectiva, pero bueno, yendo al punto, en los últimos 2 o 3 semanas ha habido un proyecto de uno de los congresistas que decía que, y veo que la comisión lo ha aceptado, bajar la edad de responsabilidad penal de los menores de edad de 18 a 16 años. ¿Correcto? Así es. Lo que han hecho ahora. Pero en mi criterio ahí va a haber siempre un problema de aplicación de responsabilidad. ¿Por qué? Le explico muy sucintamente. Actualmente la ley penal señala que los
los menores las personas entre 18 y 21 años, 18 y 21 años, son lo que para efectos de la ley penal se le llama imputables restringidos. En castellano eso significa que su responsabilidad no es la de una persona común o un adulto. ¿Ok? Y eso tiene, digamos, unos beneficios, que la aplicación de una futura sanción penal no es por el total de la pena. O sea, por dar un ejemplo, si es 15 o 20 años, es sobre la mitad. ¿Correcto? O sea, 10, 5 años. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque se está en desarrollo todavía esa persona de 18 a 21 años. Fíjense, ya es un tema, obviamente no soy psicólogo ni psiquiatra ni nada por el estilo, pero la ley, la motivación de aquel momento es que todavía la persona se está desarrollando. Ahora, esa persona que se está desarrollando para efectos penales con esta propuesta de ley, lo están bajando a 16 años. Significa que los imputables restringidos ahora son de 16 años a 21 años. ¿Se da cuenta? Se ha ampliado ese espectro. Eso significa de que, no sé cómo van a aplicar, porque esto de esta propuesta es para bajar 16 años para delitos, dices, como asesinato, sicariato, agravado, cuyas penas, la mínima estamos hablando de 10 a 25 años, inclusive cadena perpetua. O sea, una persona o un adolescente, porque es un adolescente o un joven de 16 a 18 años, Claro. podría, por ejemplo, que se le imputa un robo agravado o un sicariato, podría tener una pena de hasta 25 años y se actúa en esta frase ahora que ya se ha vuelto casi, digamos, de pan de todos los días, el tema de la organización criminal, estamos hablando de esta cadena perpetua. Ajá. ¿Usted se imagina una persona de 16, 17 años sancionado a esos niveles de sanción de pena? Ya prácticamente carece de sentido. ¿Por qué? Aquí viene una parte que voy a reconocer antes, no es mi especialidad, pero obviamente sí tiene ribetes penales, que es lo que se llama el Código Penal del niño y del adolescente, que cuando comete estos hechos no le llama delitos, le llama infracciones. Claro. ¿Por qué? Está dentro de ese rollo de su personalidad, que es de 18 a 21, mejor dicho, de 16 a 18, y ahora simplemente para efecto de poderlo sancionar con mayor pena, están atacando ese punto. Y probablemente las personas especializadas en todo lo que es delito infracciones en los temas de menores de edad, y cuya pena máxima, fíjese, cuya pena máxima, precisamente porque es un menor de edad, es máximo 6 años. Fíjese, 6 años, y estos delitos estamos hablando de 25 años para arriba. Ahí va a haber un problema de aplicación legal si es que fuera aprobada por el Pleno de esta ley. Perfecto. Y me cierro con lo siguiente: más que bajar la edad, obviamente, en este momento, vamos a ser claros, tenemos todo un problema de que efectivamente las organizaciones que se encargan de hacer, sobre todo hurto agravado y asaltos, utilizan a menores de edad, menos de 18 años, justamente porque saben que no están cometiendo delitos sino infracción. Por eso es que la propuesta es bajarlo para que sea ahora delito. Así es, claro. Pero eso no es un problema solamente penal. Ese problema se desarrolla con un tema integral. Ya estamos hablando de un tema de psicología, integración, asistencia social. Inclusive va a haber otro problema. ¿Dónde van a ir esas personas sancionadas? No hay cárceles especiales para ello. Doctor, el tema es que, ahora, lo que se busca es que el legislador busca con esta norma que se disminuya los casos delictivos, ¿no? Que se disminuya la participación de menores en sicariato, en asaltos. ¿Se va a lograr ese objetivo? Mira, su pregunta me permite recordar la motivación de la propuesta de eso, ¿no? Mira, esta fue la motivación. En el año 2023, el año pasado, hubo menores de 18 años detenidos por sicariato, robo agravado, asesinato, ¿correcto? Y lo compararon con el año 2022, que era de 600. 800, 600, ha subido. Pero esa forma digamos, de fundamentar, recordemos que la estadística es una ciencia, y la ciencia tiene sus protocolos, tiene su forma de trabajar. El solo hecho de que sube de 600 a 800 no es suficiente, en mi criterio, motivo para decir, esa es una razón para bajar la edad de 18 a 16 años.
porque ese es un tema social, más allá del tema penal. Claro. Me estoy metiendo en aquello que no es mi especialidad, pero mi sentido común me dice de que no es suficiente arreglar con la ley penal un problema de este tipo. Interesante análisis, doctor Aguirre. Muchísimas gracias. El tiempo es corto. En la próxima hablamos sobre los otros casos que están también pendientes, sino que este es un caso que preocupa mucho al hombre y a la mujer de a pie. Muy amable por su participación. A su nombre, señor Alba. Muy amable por la oportunidad. Igualmente, muy gentil. Era el doctor Javier Aguirre, abogado penalista, explicándonos entonces de esta nueva normatividad aprobada hoy en la Comisión de Justicia. Nos vamos, termina la edición de Diálogo Abierto. Nos reencontramos la próxima semana.